Bueno, un relevo, ¿no?, en el Ministerio del Interior que ha llamado la atención, ¿no? Porque ha sido reemplazado pues el ministro Carlos Morán, ¿no?, por quien había sido voceado, ¿no?, como nuevo ministro o como reemplazo, como nuevo director, ¿no?, de la Policía Nacional esta mañana, pero no ha sido pues nombrado finalmente ministro, como les explico, en reemplazo del señor Morán. Se trata de Gastón César Augusto Rodríguez Limo. Él tiene más de 33 años como oficial de la policía, ¿no?, y actualmente es teniente general, o era, ¿no?, hasta hoy mismo, teniente general de la Policía Nacional del Perú. Se desempeñó como director de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú. Vamos ya a nuestro primer enlace. Así es, está con nosotros vía Skype la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, con la cual vamos, por supuesto, a conversar sobre las últimas medidas tomadas por el gobierno. Ministra, gracias por estar con nosotros, pero indudablemente quiero comenzar preguntándole qué se sabe de este relevo en una cartera pues tan importante como la de Interior, donde ocurrieron, digamos, hubo dos noticias en las últimas horas. Una, el hecho que más de 1000 agentes policiales estén infectados por COVID-19, y la segunda es que, bueno, Contraloría ayer había objetado la apertura de este hospital de la policía para el COVID-19, señalando, entre otras cosas, que apenas tenía 20 camas aptas. ¿Qué nos puede comentar, por favor, al respecto? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, los cambios de los ministros son potestad del presidente, nuestros cargos siempre están a disposición y es una decisión que respetamos. Muy Carlos bien. ha sido un excelente compañero, un colega, que le deseamos lo mejor de los éxitos en sus retos futuros. Muy bien, muy bien. Entonces esa es la información que se tiene hasta el momento. Bueno, ministra, ¿qué nos puede decir de la ampliación pues, del estado de emergencia hasta el Día de la Madre? Evidentemente, esta decisión pues, se toma, como lo ha reiterado siempre el presidente, en consulta con el Consejo de Ministros. Anoche conversábamos con el ministro de Salud, el doctor Víctor Zamora, que señaló que su sector en buena medida había recomendado, ¿no?, esta extensión, pero también su propio sector, que en estos momentos pues, está encargado también en buena medida de entregar la ayuda a las personas más vulnerables, seguramente pues ha tenido alguna opinión al respecto. ¿Qué nos puede contar? Bueno, sí, estas decisiones siempre son conversadas en el Consejo. Esta semana hemos tenido varios consejos, lunes, martes, miércoles. No ha sido una decisión fácil, pero estas decisiones se toman en el marco de la emergencia sanitaria y lo que manda es la protección de la salud. Entonces, fue el Comité de Expertos Prospectiva del Ministerio de Salud nos presentó todo un análisis de la epidemia y no era momento de levantarla, por supuesto. Ahora, sabemos que es una sí, medida difícil, pero necesaria. Bien. Ahora, se han anunciado nuevas medidas, entre ellas pues está el bono familiar universal, que básicamente van a recibirlo todas las familias que no tengan, corríjame si no es así, pero es lo que conversábamos con el Premier anoche también, lo van a recibir todas las familias que no tengan uno de sus miembros en planilla, en resumen. Es así porque estamos hablando prácticamente del 75% de familias del país. Sí, es correcto. Todas las familias que no tengan un miembro o ellos mismos en planilla, y además todas las familias que han recibido ya los otros bonos o que están en el padrón de los otros bonos, tanto del bono rural como el bono 380 y el bono independiente. O sea, el Perú tiene 9 millones de hogares, de los cuales 75%, 6.8, requieren este bono por su grado de vulnerabilidad. De esos 6.8 millones ya existe un padrón de 2.7 millones que ya cobró, 2.200.000 ya cobraron la mitad del bono 760. Existe un padrón independiente de independientes de 800.000 que también ya están, medio millón ya cobró, medio millón de hogares ya cobró 380. Y ahora existe un bono rural y estamos yendo al cuarto bono que completaría estos 6.8 millones de hogares. Ahora, cuando se dice son familias que no tengan a nadie en planilla, estamos hablando de una unidad familiar de padre, madre e hijos en este caso. No necesariamente. A ver. Los hogares se definen, en una vivienda puede haber un hogar, puede haber dos, puede haber tres.
El hogar se define, y así lo define el INEI, Instituto Nacional de Estadística, para los censos, para las encuestas de hogares, etcétera, como el hogar es el que depende de una olla familiar. O sea, puede ser papá, mamá, hijos, pero puede ser papá, mamá, abuelito, abuelita, hijos, o pueden ser tíos, sobrinos. El hogar se define de acuerdo a la olla familiar. Y en el Padrón General de Hogares ya tenemos definidos los hogares con las familias. El más común, por supuesto, es papá, mamá, hijos. Es el modelo más común. Pero puede haber hogares que tengan abuelitos, que tengan tíos, sobrinos que vivan con ellos, etc. Puede haber hogares unifamiliares donde solo está una persona. Depende de cómo se distribuya este tema. Está definido, digamos, por un eje domiciliario, por decirlo de alguna manera. En una vivienda puede haber 2 o 3 hogares, porque puede haber 2 o 3 ollas familiares. El hogar se define en relación a la olla familiar. Todos los que comen de una misma olla familiar están considerados como hogar. Clarísimo. Y es, bueno, hacemos, si me permite, un breve paréntesis para confirmar que el sismo que se ha producido hace algunos minutos ha sido ubicado con epicentro en el Callao, con 4.3 en la escala de Richter. Sencillamente para confirmarles esto, ¿no? Bueno, continuamos con la ministra, ¿sí, Ariela Luna? Sí, acá estamos. Sí. Bueno, ministra, entonces, ¿cómo se accede a este bono? ¿Cómo se va a comenzar a pagar? ¿Cuándo se va a comenzar a repartir? Evidentemente siempre está pues la preocupación del distanciamiento social, de evitar el tema de las colas, las aglomeraciones. ¿Cómo va a ser el procedimiento tomando en cuenta que probablemente pues tenga un alcance todavía bastante mayor que los anteriores subsidios repartidos por el Estado en esta emergencia? Al contrario, Enrique, el primer bono de 380 se debe empezar a pagar la segunda parte la próxima semana. Ya. Ese bono tiene 2.7 millones de hogares. Bien. El bono de independientes tiene 800.000 hogares y ya se pagaron alrededor de 600.000 hogares, pero esos también siguen cobrando la próxima semana. Y el bono rural tiene alrededor de 1 millón. Entonces, si sumas todo, estamos más o menos en 4.5 millones, ya caminando. Ya. Y lo que resta es de 4.1.300.000 hogares que van a entrar a este bono llamado universal, pero en realidad todo el universo de los bonos es el bono universal. Muy bien. Y esperamos que el bono universal pueda ser pagado también en una semana, pueda empezar el pago. ¿Qué se va a usar? La experiencia ya nos ha enseñado, y como decía en otras entrevistas, parece que estamos hace meses en esto, pues estamos en el día 40, ¿no? Así es. Hemos aprendido rápidamente una serie de cosas. Uno es que el bono, por ejemplo, independiente ya usó la banca celular con el Banco de la Nación, y ese es un mecanismo que vamos a usar. Vamos a privilegiar los mecanismos digitales, la banca por celular, los aplicativos tipo BIN, tipo Tunki, el depósito en cuenta, de tal manera que todas estas personas que accedan a estos, digamos, formas de pago, no van a tener que ir al banco, van a ir a su cajero o ya van a tener el dinero en su celular. Y va a haber un grupo de personas que sí de todas maneras va a ir al banco. Tengan en cuenta que el 40% de personas, solamente el 40% de hogares peruanos tienen cuenta bancaria. Exacto. El 60% no. Exacto. Entonces, pero pueden acceder a banca por celular porque la tendencia de celular es muy grande. Y este mecanismo ha sido un éxito en el bono de independientes. Ahí además, Sí, siga, por favor. Además para el bono rural estamos coordinando con cajas municipales rurales que tienen una amplia penetración en el sector rural para partir con ellas pagar. La vez pasada no entraron, ahora en el bono rural sí van a participar muchas cajas municipales rurales. ¿Qué le puede decir a los beneficiarios que todavía nos acaba de decir que sigue pues el proceso de los bonos anteriores? ¿Qué le puede decir a quienes todavía no han cobrado? Que tengan confianza, que van a cobrar sus 770 y que ya la próxima semana vamos a anunciar todas las condiciones del pago y se va a abrir ya la plataforma para que puedan empezar a ver dónde les toca y qué método ya eligen para su pago, ¿no? Si es el celular, si es el aplicativo, etc. Ahora que usted señalaba el tema del 40% de personas que tienen pues una cuenta, o de familias en todo caso, se ha hablado mucho que esta podría ser una oportunidad
para acelerar la bancarización del país, que como vemos pues es una expresión de la informalidad y que nos pone obstáculos en situaciones precisamente como esta, donde se ve pues nuestras debilidades mayormente expuestas. Cuéntenos por favor sobre el tema de la importancia que las personas del Perú puedan tener pues todas las posibles una cuenta bancaria. Sí, hemos avanzado en eso. Ya la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguro, ha emitido una regulación donde se puede sacar una cuenta básica solo con DNI. Y estamos viendo la posibilidad de sacar esa cuenta online, de tal manera que todas las personas se bancaricen, y lo que queremos es que todo mayor de 18 años en el Perú, hombre, mujer, hogar, debe tener una cuenta bancaria básica. Es una cuenta que le permite mover poco dinero, no tiene costo, y que todos estemos pues preparados para cualquier emergencia como esta, pero también entremos al mundo de la inclusión financiera, que da muchas ventajas, ¿no? Ese es un tema que nosotros hemos trabajado fuertemente con los programas sociales, por ejemplo, el programa Juntos. Todos nuestros programas, todos nuestros usuarios tienen una cuenta en el banco, todos, inclusive los más viejitos, pensión 65, etcétera. Entonces es totalmente posible hacerlo en el mundo urbano. Yo no le veo y queremos dejar este gobierno con una inclusión financiera plena ya. Interesante. Ahora, ministra, evidentemente hay un drama adicional que es el de los caminantes, ¿no? Quienes han iniciado estos retornos pues a sus regiones. El gobierno está tratando, ¿no?, con las limitaciones, que sea lo más ordenado posible, pero de un lado pues hay un riesgo de un gigantesco foco infeccioso. Estamos hablando pues de más de 160.000 personas, pero también me hacen la atingencia en el sentido de que, claro, hay gente que está volviendo a sus regiones, pero podrían estar domiciliadas en Lima, y evidentemente la gran mayoría de quienes se están moviendo lo están haciendo por necesidad. Ergo, son beneficiarios de los bonos. ¿Qué nos puede decir sobre estos casos, que no deben ser pocos? Ahí no va a haber problema si acceden a la banca celular o la banca por aplicativos, etcétera, porque ahí se interconecta rápidamente y no hay necesidad de estar en el sitio. Ya. O en Lima, o en Cabelica, o en Lorito, ahí no hay ningún problema. Para las personas que van a cobrar ya en el banco, ahí al inicio nosotros ponemos una agencia, pero después ya se libera para que puedan cobrar en cualquier parte del país. O sea que no va a haber problema en eso. Muy bien. Ministra, para ir redondeando, bueno, la noticia, el conteo del día, son 21.648 casos diagnosticados, lamentablemente 634 fallecidos. ¿Cómo se observa dentro del gobierno la evolución de la pandemia en el Perú? Bueno, como ya expresó el ministro de Salud, estas 2 semanas iban a ser muy, muy difíciles. Como hemos visto, ha aumentado el número de casos, pero como él mismo dice, hay varias epidemias en el país. Si vemos el norte es la zona más afectada, bueno, después de Lima, ¿no? Lima es el foco con más casos y obviamente tenemos 10 millones de habitantes, ¿no? Y el sur está muy bien manejado, ¿no? Todavía tienen pocos casos, esperemos que no suban. Yo creo que toda la cuarentena que hemos tomado, el sacrificio que hemos hecho, sí se refleja en una gran cantidad se refleja en hemos salvado muchas vidas con esta cuarentena. Si no hubiéramos hecho nada, hoy día estaríamos en muchos miles de muertos y muchos más de miles de casos. Creo que el pueblo peruano, todo el sacrificio del pueblo peruano ha servido para esto, para salvar vidas en gran cantidad y a darle tiempo al sistema de salud a que responda. Y creemos que esta epidemia va a ser controlada en los próximos días. Esperemos que lleguemos a la meseta y se pueda ya ver que el número de hospitalizados y de gente que entra en UCI disminuya. Creo que el Ministerio de Salud está haciendo todos los esfuerzos, y con él nosotros, para apoyar en todo lo que se pueda en esta lucha, que es una pandemia que afecta a 200 países en el mundo, y vemos que los grandes países desarrollados también han tenido colapso y han sabido enfrentarlo. Así es. Muchas gracias, ministra Ariela Luna, por esta intervención esta noche en Cara a Cara. Tema final. Sí, Les por pido favor. a las personas, Sí. por favor, que Sí. no vayan al Banco de la Nación aún, que no, todo se hace online. Por favor, esperen nuestros comunicados para poder, y no crean en ninguna página web que hoy se ha salido una página web para que se inscriba, es falsa.
por favor, estar atentos a los comunicados. Muy bien, muy bien. Entonces, atentos en este caso a la información oficial, que es la que vale y la que pesa para poder cobrar estos beneficios en medio pues, de una situación tan compleja, tan difícil. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el alcalde de Lima. No se muevan. Como decíamos, más de 21.000 casos diagnosticados, 21.648 exactamente, la gran mayoría en la capital del Perú. Como decíamos, pues una ciudad, una megalópolis con más de 10 millones de habitantes, son más de 15.000 casos diagnosticados, con distritos, ¿no? Esto comenzó, como lo hablábamos anoche con el ministro de Salud, Víctor Zamora, en los distritos mesocráticos, como lo señala él, y se ha ido abriendo a los conos y el virus se mueve rápidamente y la preocupación, por supuesto, es pronunciada. Precisamente vamos a conversar con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a quien le damos la bienvenida esta noche. Alcalde, ¿cómo está usted? Gracias por esta comunicación. ¿Qué nos puede comentar? Usted ha señalado que los alcaldes no sirven solamente para repartir canastas. ¿Cuál debería ser el papel de la política del gobierno municipal y distrital en una situación tan complicada como esta? Buenas noches, un gusto escucharlo. Muy buenas noches, Enrique. Es un gusto poder estar contigo, con todas las personas que nos siguen a través de las ondas del canal. Yo creo que esto es un rol que es muy importante porque es un rol territorial y además complementario a las decisiones audaces, bien intencionadas, lógicas de protección de vida, de salud de los ciudadanos y que se tiene que aterrizar en los lugares donde se focaliza la enfermedad o el virus. Tú lo acabas de decir, hay una transmisión, ha salido de los distritos mesocráticos hacia las zonas periféricas. San Juan de Lurigancho tiene una situación muy compleja el día de hoy, Villa El Salvador también, en fin. Hoy por la mañana, por ejemplo, estuvimos en el Hospital Hipólito Unanue entregando en préstamo unos equipos y ahí veíamos la necesidad, cómo está llegando la gente al hospital. Entonces, la tarea se debe focalizar muchísimo en labores territoriales a través de los gobiernos locales. Por esa razón, decía yo que debería haber un rol mucho más visible de los alcaldes. La vez anterior que conversamos, alcalde, todavía en los estudios, la situación lo permitía. Usted advertía, así es, usted advertía ya que deberíamos entrar, y era pues una suerte de especulación inteligente la que teníamos en ese momento, de ir ya focalizando estrategias según distritos, que es lo que ha pasado en otros lados, está pasando en Chile, ha pasado pues en países que ya conocemos pues como Corea del Sur, esta suerte de aislamiento y cuarentenas focalizadas. Evidentemente estamos llegando a una situación en la que tendríamos que, si queremos de alguna manera reactivar la economía o darle un respiro a la economía y seguir combatiendo la pandemia, ir afinando esta estrategia. ¿Cómo observa el gobierno hasta ahora en ese punto y qué se podría hacer de aquí en adelante con la colaboración de los alcaldes? Sí, mira, tú has tocado un tema fundamental que tiene que ver con estas estrategias que se vienen realizando. Hoy tuvimos una comunicación con varios alcaldes latinoamericanos, con el alcalde de Madrid, y uno de los alcaldes latinoamericanos era precisamente el alcalde de Santiago. Estuvimos conversando de cómo ellos están atacando focalizadamente esta situación por comunas. Creo que eso es importante. Es decir, con la información que se tiene, que la tiene el MINSA, hoy hemos estado conversando con el ministro largamente de eso, poder hacer acciones mucho más focalizadas en los sitios donde hay más necesidad. Ahí, por ejemplo, hay que hacer todavía más pruebas, hay que acentuar eso y probablemente también hacer ciertos cierres de fronteras o de desplazamientos, porque hay personas que están contagiadas y no lo saben, porque son asintomáticas. Si no se hacen pruebas, no van a saber y van a seguir saliendo a otros espacios. Entonces, esto va a seguir movilizando el virus.
son cosas que se tienen que ir planteando. Sin duda, no es sencillo, Enrique. Esto es una situación para la cual no estábamos preparados. Lo he dicho más de una oportunidad, nos ha agarrado a contrapié. Muchas de las cosas se están haciendo como prueba y error, pero también hay que mirar otras experiencias. Las experiencias, por ejemplo, de España. En Madrid, hoy día conversábamos con el alcalde de Madrid, ya se han comenzado a hacer algunas otras cosas más, también estuvieron muy preocupados por los temas de la economía, ellos han ido reactivando cosas de a pocos, o en los temas más simples y sencillos, como por ejemplo hacer que los niños ya puedan ir saliendo con más tiempo a las calles, que son cosas que también nos estamos planteando el día de hoy. Porque uno de los grupos más vulnerables y que sienten más esta situación, por ejemplo, son los niños y las niñas. Hay que ir pensando en eso también, cómo se les va a ir haciendo de que ellos puedan salir a las calles, porque fíjate, no es menos importante tener esto en cuenta, porque un niño cuando sale a la calle va a salir naturalmente y va a querer jugar, abrazar, hacer la actividad que siempre hacía o que de repente está haciendo en sus casas. Los niños no están preparados normalmente para llevar las mascarillas. También Exacto. tenemos que prepararlos para esas cosas. O sea, son varios detalles en los que hay que ir pensando. Y regresando al tema de la reactivación económica, es importantísimo ir viendo con qué se puede comenzar. Hoy día el ministro Zamora nos decía que Salud ha exigido dos cosas. El distanciamiento social fundamental para aquellos negocios que los pueden tener. Es decir, va a haber algo que va a irse liberalizando poco a poco, siempre y cuando sea un espacio donde haya distanciamiento social. Por ende, no van a liberalizar muy fácilmente los teatros, los cines, los estadios, donde hay mucha aglomeración de gente. Pero las otras cosas pueden ir saliendo. Esa es la primera condición. Y la segunda condición, decía él, de temas de producción, donde, por ejemplo, hay necesidad de que hayan muchas personas juntas o varias personas juntas, ahí lo que se va a pedir o lo que se va a exigir son pasaportes, pruebas y certificaciones, ¿no? Para ver que las personas no estén contagiadas. Así es, así es. Vamos a tener que ir innovando rápidamente. Su popularidad, según Ipsos, alcalde, ha subido de 45 a 65% en un mes. Para usted, digamos, por ese lado se le está reconociendo un liderazgo. Si tiene que hacer un ejercicio introspectivo, ¿por qué cree que se debe esta subida importante? Mira, yo siempre he dicho, Enrique, que las encuestas son fotografías del momento, que hay que mirarlas, pero no hay que, digamos, hacer o dejar de hacer cosas por la existencia de las mismas. Sin embargo, yo creo que esto es un reconocimiento de la gente y por ello quiero agradecer esta situación, un reconocimiento por el trabajo, por la dedicación que hay, por la cercanía que hay con la gente y porque nos estamos corriendo la cancha, porque hay que correr la cancha, todos tenemos que correrla, todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo porque tenemos que sacar adelante esta pandemia. Yo siempre he dicho que tenemos, entre otras de las cosas, que liderar esto con mucho optimismo, con mucha ilusión de futuro. Nos cuesta trabajo muchas veces porque hay confinamiento, hay restricciones, hay noticias que a veces no son las que quisiéramos escuchar, pero todo lo contrario, creo que una autoridad siempre tiene que estar mirando adelante y tratando de llevar esa cercanía y esa calidez a la gente, sobre todo en los momentos que se necesitan. Muy bien, gracias, alcalde Jorge Muñoz. Siempre me ha llamado la atención su calma en general y de todas maneras es una calma y una aproximación que sirve mucho ahora, y ojalá, como usted dice, podamos seguir adelante con ese optimismo y con la mirada en el futuro puesta de manera pues firme. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Hasta una próxima. Así es, vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
El relevo del ministro del Interior, Carlos Morán, ha sido una sorpresa, hay que decirlo. En la mañana habían trascendido sobre el relevo, pero del director general de la policía. Y lo que sabemos hasta ahora es la cifra de agentes, por supuesto, infectados, que superan los 1000. Una denuncia o una observación de Contraloría, ¿no?, sobre las deficientes condiciones en las cuales habría estado operando el hospital COVID de la policía. Y bueno, suena fuerte también denuncias sobre posibles actos de corrupción relacionados con el presupuesto de emergencia y que inclusive pues estaría tocando importantes divisiones policiales. Esto al parecer pues habría empujado la salida, ¿no?, del ministro Morán. El premier Ceballos en otro medio ha estado declarando ahora que ser exfuncionario no lo libra a uno de responsabilidad. O sea, eso es lo que sabemos hasta ahora, estamos citando casi textualmente, y vamos a enlazarnos para conocer reacciones iniciales del exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, a quien saludamos esta noche y le damos la bienvenida cara a cara. ¿Cómo está, José Luis? Gracias por estar con nosotros, un gusto escucharlo después de un tiempo. Gracias a ti, Enrique, con mucho gusto, a tus órdenes. Bueno, ¿qué impresión le causa este relevo? Porque, claro, no es poca cosa sacar al ministro del Interior en plena emergencia por la pandemia. Efectivamente, como no es poca cosa cambiar de ministro de Salud tampoco en plena pandemia, son dos ministros en cuarentena. Ahora, las voladas hasta ayer era que Gastón Rodríguez, el general, asumía la Dirección General de la Policía, pero ahora, claro, ha sido un poco más sorprendente en todo caso que asuma el Ministerio del Interior. Ahora es un ministerio ciertamente muy desgastante y que pasa factura, ¿no? Entonces, pero en estas circunstancias yo creo que ha tenido que haber algún detonante, ¿no? Y como bien dices, estamos en el campo todavía de las especulaciones, que han podido ser esos dos factores. Uno, el tema de las denuncias por corrupción, sobre todo ahora en emergencia sanitaria, que es imperdonable en cualquier circunstancia, más aún en emergencia. Y segundo, efectivamente, los 1.300 policías infectados, y que no se tomaran al comienzo de la cuarentena las medidas sanitarias necesarias, ni hubiese un protocolo de intervención. Veíamos al comienzo de la cuarentena cuando los policías intervenían y tocaban a las personas, las agarraban, las sujetaban, me dejo entender, y ahí cuántos habrán contagiado, que teníamos comisarías enteras que tenían que entrar en cuarentena, ¿no? Entonces creo que puede ser esos dos elementos, pero estamos todavía dentro de las especulaciones, quizás en unos días nos enteremos, pero ciertamente el cambio ha sido sorpresivo, ¿no? ¿Cómo se define en un caso como este la responsabilidad de un ministro? Porque como usted señala, pues hasta la mañana el relevo era probablemente el director general de la policía, que seguramente también será relevado, me imagino, en las próximas horas. Usted que ha pasado por la cartera, que conoce este teje y maneje, ¿en qué momento es que la responsabilidad de un ministro se hace evidente? Lo que se tiene que entender es que el cargo de ministro es una responsabilidad política, es un cargo político. Y digamos, lo que tenemos en este gobierno es que los últimos 4 ministros del Interior han sido generales en el retiro. Así es. Más o menos, bueno, generales, gestores y todo lo demás, pero generales finalmente conocen muy bien la policía, pero lo que tienen que aprender es a gestionar políticamente el cargo de ministro, que es distinto al director general de la policía. En el caso de Gastón Rodríguez, yo tengo las mejores referencias de él. Es un general joven, ascendió en el 2016, por eso que puedo hablar, ascendió durante mi gestión, y él viene de la aviación policial, hijo de general de la policía, o sea, viene de la familia policial, conoce muy bien, tiene muchísima ascendencia en la institución, porque tiene liderazgo. Y hay un detalle que digamos, en su momento sirvió para que él destacara dentro de los generales, fue hace unos 3-4 años, cuando él salió a pechar directamente al ministro Basombrío, que quería avasallar a la policía, ¿no? Y hay un famoso discurso donde él se manda con su gente y dijo: no voy a permitir que nuestra institución sea avasallada por nadie. Entonces, eso le valió liderazgo mayor que el que ya tenía. Y miren, la vuelta que da la vida, ahora le toca ejercer el cargo de ministro, creo que es su momento, tiene liderazgo, joven, es muy operativo además, o sea que creo que tiene todas las características para asumir un ministerio que en este momento es sumamente urgente para todo el país. Muy interesantes esos datos, un institucionalista en este caso, y termina, pues, como usted dice, en un cargo político. Para terminar, con su experiencia como ministro del Interior, ¿por dónde debería asumir el nuevo ministro la estrategia o afinar la estrategia de contención de la pandemia?
Mira, hay que ser prudentes, hay que ser claros también. Todos hemos ido aprendiendo en el camino. Yo creo que nadie a nivel mundial sabía cómo manejar la pandemia. Tampoco se trata de hacer leña del árbol caído como el ministro Morán o el mismo general Lavalle. No. Yo creo que todos hemos ido aprendiendo y lo que se tiene que mantener es en ese aprendizaje. Ya digo, no es fácil cambiar a los caballos en plena carrera, como dice el dicho, pero si ha sido necesario, el nuevo ministro Rodríguez tiene que asumirlo. Yo personalmente confío en el liderazgo que él tiene en la institución y va a levantar la moral, que en este momento ciertamente está bastante golpeada, ¿no? José Luis Pérez Guadalupe, muchísimas gracias por esta intervención sobre Caliente en Cara a Cara esta noche. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches. Muy bien, vamos a ir a una pausa y vamos a contar un poquito, vamos a hablar un poco de economía, ¿no? Cómo hacer para que las empresas en una situación como esta se reestructuren, cómo acceder a estos créditos garantizados por el Banco Central de Reserva, de Reactívate Perú. Es evidentemente una situación compleja y vamos a tratar de alcanzar algunas respuestas. No se muevan. Uno de los gigantescos desafíos que confronta el mundo y el Perú, pues en particular, es de un lado, cómo haces para mantener los empleos más en un país de informales, ¿no? como el peruano, y de otro lado, por supuesto, cómo haces para mantener a las empresas que lo generan. Y evidentemente esto no es poca cosa. El efecto de la cuarentena ya está siendo palpable en la economía y va a ser todavía superior a pesar de los esfuerzos, digamos, de subsidios y demás, pues por parte del Estado. El golpe va a llegar. Nos encontramos con Yanira Becerra, y es abogada, especialista en reestructuración de empresas, socia del estudio Martinot Abogados, para conversar sobre este tema. Doctora Becerra, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo deben hacer las empresas en una situación como esta, para empezar, para afrontar un desafío tan delicado como el que estamos viviendo hoy mismo? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias primero por la invitación. Gracias a usted. Comentarte que acá se tiene que evaluar dos frentes. Cada empresa va a tener que hacer un análisis interno de cara a aquellas medidas financieras que va a tener que empezar a implementar, a evaluar, y además tratar de acogerse a estos beneficios que ya el gobierno los ha venido planteando en las últimas semanas. Nos vamos a enfocar básicamente en aquellas medidas internas, que creo que es la parte ahorita importante que hay que empezar a evaluar. Hay que mirar aquellos indicadores financieros que permitan que una empresa pueda tener una mejor capacidad para afrontar sus pagos, estrictamente el flujo de caja. Y para eso toca evaluar si es que la empresa tiene que acortar algunos gastos innecesarios. Muchas veces las empresas han estado muy acostumbradas a hacer gastos que quizás por la coyuntura, por la crisis, ya no resultan de mayor importancia, gastos de representación de algún gerente, algunos gastos adicionales que puedan estar de alguna manera asfixiando esta caja que hoy en día va a ser vital para todas las empresas. Replantearse estrategias de ventas, desde recortar algunos precios o modificar de repente la forma como han venido trabajando en los últimos meses. Y la parte importante que resulta necesario empezar a evaluar van a ser aquellas obligaciones con terceros. Y dentro de estas obligaciones con terceros entramos al mundo de una reestructuración de empresas. Las reestructuraciones hoy en día se han venido manejando desde tres frentes: una reestructuración privada, una reestructuración bajo un procedimiento concursal y una reestructuración que viene a ser semiconcursal. Voy a pasar a explicarte brevemente en qué consiste cada una de estas para dar un mayor alcance. Una reestructuración privada implica que las empresas, que para estos efectos van a ser los deudores, se sienten con todos sus acreedores y traten de llegar a un acuerdo privado para poder reestructurar estas obligaciones. Resulta muy interesante porque esto permite que cada empresa pueda establecer las reglas de pago. Lamentablemente, acá hay una limitante de que todos los acreedores
acreedores tienen que estar de acuerdo con este plan de reestructuración privado. Y eso a veces es difícil lograr cuando una empresa tiene un universo de acreedores muy extenso. Ahí entramos al segundo escenario, que podría ser una reestructuración en el marco de la ley concursal bajo la supervisión de Indecopi, y acá tenemos dos mecanismos que hoy en día la regulación concursal ya los prevé, que es el procedimiento preventivo y el procedimiento ordinario. Estos procedimientos, y es algo que se ha venido también anunciando en los últimos días, no van a encajar en esta coyuntura, por lo cual resulta necesario que se apruebe un procedimiento transitorio, un procedimiento expreso, con reglas de juego distintas, que permita que estas empresas se puedan acoger rápidamente y que la autoridad también dé una respuesta rápida. Lamentablemente Indecopi se toma tiempos de 4 o 5 meses recién para iniciar el proceso, y dada la coyuntura esto no es posible. Entonces, definitivamente acá hay un reto grande, porque modificar o crear un procedimiento nuevo también implica una adecuación tecnológica por parte de cómo se han llevado a cabo los procesos concursales en los últimos meses. Hay que implementar plataformas virtuales para que haya una mesa de partes para poder presentar escritos, audiencias virtuales, que los expedientes se puedan ver de manera virtual. Entonces, el reto es grande, pero sabemos de que se están implementando o tratando de adoptar las medidas correctas para que esta sea una alternativa. En ese caso, de reestructuración, ¿quién pasa a controlar la empresa es usualmente la Junta de Acreedores? Depende, o sea, en principio sí, lo que termina pasando en estos casos es que la Junta de Accionistas se suprime en sus derechos, deja de tener una actuación, y la Junta de Acreedores son aquellos que van a tomar el control de la toma de decisiones dentro de esta empresa. Pero acá termina también pasando algo adicional. Una empresa tiene un órgano de administración que viene a ser la gerencia, y esta gerencia sí podría mantenerse en la gerencia actual, podría seguir con la misma administración, podría tener una administración totalmente nueva que la designa justamente esta Junta de Acreedores, y hay también la modalidad de que haya una administración mixta, donde entra de repente alguna persona designada por la Junta de Acreedores y además se mantiene a la administración actual. Entonces, esto es lo que hoy en día está así previsto. Si es que estamos conversando de que quizás haya un nuevo procedimiento, habrá que ver también con qué reglas de juego viene. ¿Por dónde iría esos cambios a los cuales usted señala que efectivamente pues tiene que ver con una suerte de fast track, ¿no? o de digamos, racionalización frente a una circunstancia tan extrema como esta, que miles de empresas van a entrar en reestructuración seguramente como consecuencia? Antes de que nos mencione la tercera figura, ¿cuáles deberían ser a grandes rasgos los cambios que deberíamos asumir? ¿Va solamente por el lado de hacer más rápido el proceso, el trámite? Va por varios frentes. Primero, uno, que sea más rápido, porque una vez que una empresa se somete a un procedimiento concursal se genera una protección de su patrimonio, y esto resulta viable para poder proteger alguna sostenibilidad de empleos, poder mantener la cadena de producción. Entonces, lo que es importante es de que sea rápida esta implementación del proceso para que haya una suspensión de ejecuciones ante el no pago. Entonces, primero sí, definitivamente tiene que ser un proceso mucho más rápido. Los requisitos para poder acceder a este proceso tienen que modificarse, ya que los requisitos que hoy en día tenemos establecidos en la norma no todas las empresas de repente van a poder acceder a este proceso. Los costos, también hay que pagar tasas administrativas, también tendrían que reducirse, y esto también de la mano, como te comenté anteriormente, de estas plataformas digitales que permitan llevar a cabo un proceso de una manera virtual. Básicamente esos deberían ser, digamos, los pilares esenciales versus los cuales debería plantearse la modificación. Muy bien. Ahora, con respecto a la situación de los trabajadores, el gobierno, bueno, dio esta suerte de facilitación de la suspensión perfecta, ¿no?, de trabajadores, que es básicamente pues una licencia sin goce de haber, ¿no?, se supone, para poder preservar el tema del empleo. Pero hay expertos que han señalado que esta probablemente debió ser una medida, digamos, el último paso, más que irse de frente por el lado de la suspensión perfecta. ¿Fue, digamos, acertada esta facilitación por parte del gobierno?
Lo que acá hay que recordar, Enrique, es de que esta medida no es una medida que se puede implementar rápidamente dentro de una empresa. Hay que encontrar una causa objetiva para que empiece a aplicarse. Primero, hay que tener en cuenta de que solamente aquellas empresas que no vayan a poder implementar el trabajo remoto podrían pensar en someterse a una suspensión perfecta de labores, o aquellas que por su giro o su producción no puedan después acordar con el trabajador algún horarios posteriores para que puedan de alguna manera recuperar estas horas que están perdiéndose en estos días. Entonces, primero tengamos en cuenta de que poderlo implementar hay que seguir un procedimiento interno para poder ver si esto va a ser viable o no. Sin duda, esto ha generado o genera de que no sea tan fácil poderlo aplicar, pero permite por lo menos generar algún alivio en la planilla de las empresas y mantener el vínculo laboral, que creo que en última instancia eso termina siendo vital para aquellas personas que por la coyuntura estén trabajando en una empresa que hoy en día se ha tenido que ver totalmente afectada al cerrar sus operaciones. Claro. Ahora, el tema del programa Reactiva Perú, que son básicamente créditos garantizados en su grandísima mayoría por el Banco Central de Reserva, ¿no? En buena medida. Entiendo que ya son miles de empresas las que están aplicando por estos créditos. Entiendo que a muchas se les está dando efectivamente con una tasa muy baja, ¿no? Y que esto permitiría, digamos, facilitar este flujo en tiempos tan complicados. ¿Qué empresas formales no pueden acceder a estos créditos? En principio ahorita no hay ninguna restricción en cuanto a quiénes pueden y quiénes no pueden. Lo que ha venido pasando es como se ha visto en los últimos días, los bancos han estado presentándose ante el BCR para subastar algunas tasas que ya desde ayer y hoy día que ha habido otra subasta se han hecho algunas colocaciones de 4.000 millones de soles ayer y hoy día me parece que ha sido de 3.995 millones con tasas promedio entre 1.13% y 1.02%, que son tasas bastante atractivas sin duda. Y lo que ahora toca es que los bancos que han podido ganar esta colocación hagan el desembolso correspondiente. Si bien es cierto, cada banco está manejando de repente algunos criterios para poder hacer estos desembolsos, lo que sí se ha visto es de que se han empezado ya a hacer los desembolsos. Lo que permite es de que las empresas que han estado familiarizadas con la banca tradicional seguramente están accediendo a estos financiamientos rápidamente. Creo que el reto viene más bien para estas otras empresas que no han tenido esta cercanía con la banca y ahí es donde de repente se presenta un inconveniente. Muy bien, ahora, por el lado de los trabajadores independientes, ¿no? Se le ha dado pues este bono también, pero ellos son extremadamente vulnerables. Sí, sin duda. Sabemos que también dentro del plan económico del gobierno están apuntando a fortalecer poco a poco estos segmentos, por así decirlo, porque no solamente aquellos trabajadores independientes, sino también el pequeño comerciante que quizás puede tener un negocio muy chiquito, que definitivamente no va a poder acceder a un Reactiva Perú ni de repente a otro tipo de programa que sea mucho más robusto. Entendemos de que dentro del plan económico del gobierno se vienen implementando o se plantean medidas en el corto plazo para generar mayores recursos a determinados fondos o a determinados programas que vayan a atender a estos sectores. Esperamos que también dentro de este plan económico se tome en cuenta a los trabajadores independientes que sin duda están viéndose seriamente afectados por la coyuntura. Tenemos poco tiempo y muchos temas, pero quería preguntarle sobre un sector especialmente golpeado, que es el sector turismo de un lado y el sector aerocomercial. O sea, en este caso, bueno, en otras realidades lo que ha ocurrido pues es incluso rescates financieros, que muchas veces no son muy populares además, ¿no? Por la magnitud del mismo y porque, bueno, muchas veces el sector aerocomercial no es el más querido tampoco, ¿no? Entre la opinión pública. Pero, ¿qué podemos esperar en un país como el nuestro, que además, no digamos depende, pero tiene, digamos, ingresos importantísimos que vienen por el lado del turismo y sabemos que las fronteras van a seguir cerradas?
Sí, es verdad. Y te comento que también dentro de las áreas que manejamos en el estudio vemos casualmente temas aeronáuticos y te puedo adelantar que efectivamente esto es uno de los sectores que se ha visto más afectado. Solamente el sector aeronáutico en el Perú provee aproximadamente de 1.3 millones de trabajos directos e indirectos, porque esto va de la mano también con otro tipo de proveedores que van alineados a esta industria. Y definitivamente acá lo que se tiene que empezar a mirar poco a poco, una es de que el gobierno vaya implementando estas medidas generales, ir apuntando medidas por sector. Se tiene que buscar medidas especiales, claramente el sector turismo, el sector aeronáutico son uno de estos, que van a tener que permitir proveer de alguna forma de que las empresas puedan contar con algún recurso o con alguna inyección de capital. Lo que se está viendo, Enrique, en las últimas semanas es que ya muchas aerolíneas han empezado a comentar de que están perdiendo flota, de que si se reactivan van a empezar a tener operaciones mucho más reducidas, con un personal más reducido. Entonces, definitivamente toca más adelante quizás o en el corto plazo que el gobierno empiece también a mirar estas medidas para poder darles algunas facilidades. Vemos en otros gobiernos que ya están haciendo financiamientos a determinadas aerolíneas. Entonces, habría que en algún momento ponerlo sobre la mesa dentro del plan económico del gobierno para que también estos sectores gravemente afectados puedan recuperarse lo más antes posible. Ya que está familiarizada con el sector aerocomercial, nos quedan segundos. Desde el otro lado del mostrador, del lado del consumidor, de gente que tenía los pasajes comprados y que no sabe qué va a pasar. Las aerolíneas en estas circunstancias se van a ver obligadas ¿a qué? A dar como especies de notas de crédito, porque por lo general cuando te piden un cambio de vuelo te piden una fecha específica. Esto evidentemente no va a ser posible ahora. ¿Hay, digamos, una línea de salida que las aerolíneas estén explorando por ahí? Ya la están manejando y de hecho están liberando pasajes con plazos de 12 meses, que es algo que habitualmente cuando alguien compraba un pasaje con ciertas restricciones era imposible poder alcanzar una reprogramación de un año. Lo que es una realidad es de que las aerolíneas necesitan toda la caja posible, así que pensar de que hay alguna devolución es poco probable. Hay mecanismos donde protegen justamente el derecho de los consumidores y sabemos que ya se han presentado algunas quejas, pero dada la coyuntura, las aerolíneas lo único que están planteando como alternativa es liberar estos boletos aéreos por el periodo de un año, para que los pasajeros puedan usarlos más adelante. Muy bien. Yanira Becerra, abogada especialista en reestructuración de empresas, socia del estudio Martinot, gracias por estar con nosotros esta noche. Enrique, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por acompañarnos esta semana. Respiren, cálmense todos, relájense con la familia, vamos a mirar esto con optimismo porque así va a ser, esto va a ser un puente y estoy seguro que lo vamos a remontar y lo vamos a cruzar. Que tengan, como les digo, un excelente fin de semana, les doy un buen argumento para quedarse en TV Perú con Reportaje al Perú y Manolo Castillo. Nos vemos, adiós.